Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a empezar con uñas esculturales y elegí empezar con gel de construcción y tips porque me parece que es la técnica más sencilla. Luego vamos a ver, obviamente, también esculturales con molde, dual system, acrigel y acrílico. Así que no te olvides suscribirte a mi canal, así podés seguir este curso de manicuría desde cero. Para este video preparé las 4 puntas más pedidas en los salones de uñas. Uña con punta cuadrada, punta estileto, punta almendra y punta redonda. Después hay millones de puntas distintas, pero yo creo que sabiendo acomodar los tips a estas 4 puntas, luego vos vas a poder realizar todas las puntas que quieras. Entonces yo te voy a pasar un par de truquitos en estos videos de las 4 puntas para que se te haga mucho más sencillo partir desde un tip normal, cuadrado, para realizar todas las puntas que quieras. Vamos a empezar con la punta cuadrada. Existen distintos tips para hacer extensiones de uñas esculturales que puedes encontrar en las distintas tiendas de uñas. Vienen en cajitas, en paquetitos, en distintas presentaciones. Y los que son para gel tienen la particularidad de que la sonrisa, o sea, el lugar donde vamos a pegar con la uña, es distinto al de los otros tips. Es decir, este lugar que le llamamos sonrisa, esta parte del tip, es completo. Voy a mostrar 2 distintos. El que es más grande, el que tengo a la izquierda, es el que usamos para gel, porque al tener la sonrisa completa nos permite más fácilmente crear un poco más de peralte, ya que con gel de construcción es muy complicado que la uña tenga un buen peralte. De todos modos, no considero fundamental que este tipo de uñas lleven un gran peralte, porque las uñas en gel de construcción solamente se recomiendan hasta como mucho un número 3. Como mucho, ¿sí? Y cuando ya estamos haciendo una uña en punta almendra o estileto. Si vamos a hacer una uña cuadrada, o sea, con punta cuadrada o con punta coffin, te recomiendo que no te excedas más del número 2. Las clientas eligen el gel de construcción para que les hagas su aplicación, porque con este material las uñas quedan mucho más naturales. Además, con el gel de construcción podemos hacer la técnica de capping, pero eso te lo voy a enseñar en otra clase. Hoy vamos a ver cómo extender la uña natural. Un consejo que te puedo dar para que los tips siempre embonen súper bien es que las uñas de la clienta estén cortitas y limadas, redondeadas. Si vos te tomás el tiempito de acomodar sus uñas naturales, así como están las de mi manito de práctica, eso te va a facilitar un montón que el tip encaje perfecto. Luego, como les expliqué en otros videos, tienen que tener en cuenta que el tip llegue de punta a punta de anclas de tensión a cubrir toda la superficie de la uña, ni más ni menos. Si vemos que no encontramos el número que corresponde al tamaño de la uña de la cliente, lo que podemos hacer es agarrar el número más grande del que está, o sea, por ejemplo, está entre el 4 y el 5. El 4 le queda chico y el 5 le queda grande. Vamos a agarrar el 5 y con la lima vamos a empezar a limar los laterales del tip y vamos probando hasta que haga que encaje perfecto en la uña de la cliente. Una vez que el tip que encaja perfecto en las anclas de tensión de la cliente, recién ahí vamos a pasar a pegarlo. Para pegarlo yo uso este nail glue que viene en brocha. Hay otros tipos de pegamentos, pero a mí el que mejor me funcionó de todos los que he probado es este. Lo súper recomiendo. Acá, como yo estoy haciéndolo en una mano de práctica, por favor presten atención a esto, ¿sí? El pegamento va solamente en la sonrisita del tip, ¿sí? Como yo estoy pegando plástico con plástico, es decir, el tip sobre la uña de la mano de práctica, este pegamento que les dije, el nail glue, es buenísimo, pero para adherir en la uña natural. La verdad que me está costando mucho pegar los tips en esta manito con este pegamento, así que me recomendaron las chicas de mi curso que pruebe con la gotita. Todavía no pude comprar la gotita porque no he salido, pero voy a probar. Por lo pronto lo que hice fue acomodarme poniéndole pegamento en la uña y en el tip, pero en manos reales, en la clienta, el pegamento solo va en el tip, ¿ok? Vamos a sostener el tip mientras se pega durante unos 5 segunditos y lo que yo suelo hacer
es, una vez que está pegado, moverlo un poquito suavemente, ¿sí? Para asegurarme que esté totalmente pegado. Una vez que me aseguro que el tip está completamente pegado, lo que voy a hacer es con mi cortatip, que es esta herramienta, ¿sí? Que tiene una cuchillita, es como una guillotinita para cortar el tip. Lo pasamos por el agujerito y fíjense que de un lado sube la guillotinita. Ese lado siempre tiene que estar mirando hacia nosotras, porque si la cliente queremos hacer el corte muy al ras de su dedo, la podemos lastimar. Entonces, vieron que hay clientas que tienen la piel del dedo bastante más adelante que el largo de su uña. Entonces, para evitar lastimarlas, siempre la cuchillita la vamos a poner mirando hacia nosotros. Una vez que cortamos, lo que voy a hacer es empezar a darle forma al tip. Siempre primero le den la forma al tip antes de empezar a esculpir, porque esto nos va a hacer ahorrar un montón de material y de limado posterior. Una vez que ya tenemos el producto, obviamente vamos a limar, pero ya no es una cuestión de andar dándole la forma a la punta, ¿sí? Una vez que termino de darle forma con el tip, me voy a ayudar del bloque pulidor para sacar esas rebabitas de plástico que me quedan, esos cositos blancos que se ven ahí que estoy tratando de quitar. Bueno, con el bloque pulidor lo pasamos por ahí y se sale. Súper fácil. Una vez que está como queremos, lo que vamos a hacer es pulir o limar el tip, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? A ver, en algunas aplicaciones no es necesario limar el tip. Por ejemplo, cuando esculpimos con acrílico, no es necesario porque el acrílico se adhiere tanto a superficies lisas como a superficies porosas. Cuando trabajamos con gel de construcción, el gel de construcción también se adhiere, pero se adhiere muchísimo más y muchísimo mejor a superficies porosas. Por eso es que muchas recomiendan limar el tip. En mi experiencia he realizado uñas en gel donde no limé el tip, en mí misma por ejemplo, y en clientas, y no he tenido inconvenientes. Pero si la verdad no lleva mucho tiempo, no te cuesta nada, lima o pulí un poco el tip y listo. Una vez que termino de limar, voy a pasar una gasita con alcohol para retirar todo el polvillo que pueda haber quedado. Primero puedo pasar el cepillito y luego la gasita con alcohol. Acá tengo varios geles en distintos colores, de distintas marcas, con marca, sin marca, geles cover, geles clear, con distintos tonos. Y según la marca, el gel de construcción tiene una consistencia diferente, ¿sí? Si bien todos los geles se caracterizan por ser bastante líquidos y flexibles en comparación a otros materiales para esculpir uñas, he descubierto que, por ejemplo, este Clear de Feng Mei es mucho más denso que los de QVD, y los otros que tengo ahí con tapita blanca y tapita rosa, que son de uña line, son más líquidos aún. Es decir que en este caso, de estos tres que te muestro acá, los de QVD serían de una consistencia intermedia. Pero ya te digo, yo no soy de recomendar marcas, yo soy de recomendar que pruebes todas las marcas que quieras y saques tus propias conclusiones. Para esculpir en gel voy a usar un pincel para gel. Este que ven acá es un número 5 con la punta de las cerdas es lengua de gato. Porque este es un pincel sintético y la verdad lo tengo hace muchísimo, pero si te encargas de alejar el pincel de la luz de la cabina y de limpiarlo muy bien con alcohol cuando termines de utilizarlo, el pincel se mantiene cuidado y lo puedes usar el tiempo que quieras. Yo lo tengo, ya les digo, hace muchísimo, lo cuido y sigue funcionando perfecto. Entonces, ahora sí que ya tengo todo preparado. Para esta aplicación voy a usar este gel de construcción blanco natural. Y lo primero que voy a hacer es poner el primer. El primer es un adherente para la uña, ¿sí? Hay quienes ponen el primer también en el tip. No es necesario porque es para la uña, no para el plástico. Después hay quienes ponen base para semipermanente, luego del primer, en la uña natural y el tip, es decir, en toda la extensión, para que el gel tenga mayor adherencia. También, como les digo, en mi experiencia he realizado aplicaciones en gel de las dos formas, es decir,
con base para semi y sin base para semi y la duración es la misma, ¿sí? Pero cada clienta es diferente. Entonces, cuando hoy te querés asegurar mayor adherencia, sí te voy a recomendar que pongas una fina capa de base para semipermanente. Esta capa de base la vamos a curar en cabina y una vez que esté sequita, no le voy a limpiar la capa de inhibición porque justamente de ahí es de que se va a agarrar el gel y vamos a tomar una perlita de gel. Y la primer perlita la voy a depositar en área de ancla de tensión de la uña y la voy a barrer hacia punta, es decir, por el tip. Esta aplicación yo la voy a hacer toda de perlas chiquitas, pasito a pasito, arrastrando las perlas del medio hacia una punta y del medio hacia área de cutícula, paso a paso, ¿sí? Porque quiero ir hablándoles del tema de la construcción en gel mientras lo hago, pero en las otras 3 puntas, ¿sí? Voy a aplicar el gel de formas totalmente distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero enseñarles, quiero mostrarles que lo pongas de la forma que lo pongas, si respetas un par de cositas, un par de tips específicos, tu aplicación puede quedar perfecta igual. Entonces mi intención es mostrarles 4 puntas distintas con tip, 4 formas distintas de hacer la aplicación en gel con tip y aparte 4 resultados distintos, más allá de la punta. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en esta uña con punta recta y cortita, lo que yo voy a hacer es darle un acabado más natural a la uña, ¿sí? Cuanto más corta es la uña, menos necesidad de peralte tiene. Entonces podemos hacer que quede súper natural. Mi idea es mostrarles algunas con un gran peralte, otras con acabado más natural. ¿Ven? Ahí lo giro y les muestro que no tiene casi peralte. Pero ¿qué pasa? Como la uña es corta, ¿sí? No le veo necesidad de hacerle un gran peralte. Sí le voy a agregar un poquito más adelante, ¿sí? Lo importante acá es que la mayor cantidad de gel quede en el área de anclas de tensión, ¿sí? Por más que no se note esta curva de peralte. Ya van a ver en las siguientes puntas cómo se nota un poquito más. Pero en este caso me voy a focalizar en hacer una extensión de uña que quede súper natural, ¿bien? Entonces lo que vine haciendo acá es agregar muy poco gel, una capa muy fina, ¿sí? Lo voy haciendo con movimientos circulares y barriendo el gel, como les decía, desde la mitad de la uña hacia punta y después pongo otra perlita y de la mitad de la uña hacia cutícula, ¿sí? Esto lo puedo hacer de la forma que yo quiera mientras respete hacer movimientos circulares y barrido, pero sin levantar el pincel, es decir, sin despegar el pincel del gel. Porque si yo levanto el pincel del gel y lo vuelvo a apoyar, y lo levanto y lo vuelvo a apoyar, y lo levanto y lo vuelvo a apoyar, estoy metiendo aire entre el gel y por eso se me forman las burbujitas, ¿sí? La primera capa, que es la que va a sostener toda la estructura, es en la que más cuidado tengo que tener. Si después en las siguientes capas me quedan mini burbujitas, no lo veo tan importante, menos si después esa aplicación va a estar esmaltada, con decoración, etc. Si te queda una mini burbujita, no te pongas loca, no te frustres, estás aprendiendo y ya te va a salir mejor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En esta primera capa que está adherida a la base para semipermanente o a tu uña natural y el tip, si no pusiste la base, en esta es muy importante que no haya burbujas, ¿sí? Por eso te recomiendo que la hagas súper fina para asegurarte que no te queden burbujas y con eso, y teniendo esa base, la curás. Aunque sea 30 segundos, aunque sea que no la cures del todo, ¿sí? Porque cada capita la curamos entre 1 y 2 minutos, depende de la cabina que tengas. Aunque sea, fijala, que quede ahí. Con eso te vas a asegurar una mayor adherencia por los 15 a 21 días que corresponde que dure la aplicación. Bueno, mientras tanto sigo agregando capitas. Como les dije, en este video lo estoy haciendo súper de a poquito, con muy pocas perlitas, con perlitas muy chiquititas y de a poquito,
Sí, estoy tratando de armarla de a poquito, pero ya les digo, cuando hagamos las otras puntas, lo voy a hacer más rápido, con perlas más grandes y con distintas técnicas, para que ustedes aprendan las 4 formas distintas en que lo pueden hacer y luego ustedes trabajen con la que les quede más cómoda. Es decir, prueben estas 4 formas que les voy a mostrar y después eligen ustedes con cuál se sintieron mejor, con cuál consideran que su trabajo quedó mejor, cuál les gustó más, cuál les costó menos. Entonces, así ustedes tienen más oportunidad de realizar esta técnica. Como esta aplicación la estoy haciendo de a pequeñas capitas, ¿sí? Lo que estoy haciendo es entre capa y capa, una vez que está como me gustó, lo curo. Una vez que llegué a la última capa, esta sí la voy a curar por 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, 3, depende de la cabina que vos tengas. Cuando vayas a hacer la primera prueba de la aplicación de este gel, si no sabes en cuánto tiempo cura tu cabina, te recomiendo que lo hagas en un uñero y pruebes X cantidad de segundos, lo toques con un palito de naranjo y te fijes si está duro. Si todavía está fresco, metele otra vez a cabina, ponele otra cantidad de tiempo y así vas probando con el palito de naranjo. Pero ojo, no te vayas a confundir que el producto esté fresco con la capa de inhibición, la capa pegajosa, ¿sí? Esta capa pegajosa con la que salen todos los geles una vez que están curados, se llama capa de inhibición de oxígeno, ¿sí? Y en esta capita sirve para que se adhiera capa con capa, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos a la capa final, la que ya no vamos a agregar más gel, recién ahí la vamos a limpiar, ¿sí? Y esta la podemos limpiar con clarificador, con alcohol, con acondicionador para geles. Depende de la marca, te lo venden con distinto nombre, ¿sí? Yo uso alcohol y no tengo ningún problema. Entonces agarro una gasita con alcohol y limpio muy bien toda esa capa pegajosa que me dejó el gel. Y lo que hago es limpiar no solo la superficie de la uña, sino también los laterales, el borde libre, la punta, por debajo, etc. O sea, le paso la gasita con alcohol a toda la uña por todos lados. Porque lo que voy a hacer luego de esto es limar. Y si dejamos algún lugar con esta capita pegajosa, va a quedar pegajosa la lima. Y no está bueno eso. Entonces vamos a limpiarla muy bien. Una vez que está bien limpita, voy a empezar a limar. Con una lima de grano 180, ¿sí? Voy a darle más forma a la uña. Voy a retirar los excesos de gel que pudo haberse chorreado en los laterales y en la punta. Y voy a sellar área de cutícula. ¿Por qué les digo la 180 y no la 100? Ustedes seguramente en sus casas o en sus gabinetes tengan lima 100-180. Pero para esta aplicación vamos a usar el lado menos grueso, ¿sí? El más suave de esta 100-180, que es el 180, para limar el gel. Porque si usamos el lado 100, que tiene el grano más abrasivo, lo único que vamos a lograr es llevarnos un montón de producto. Y en realidad las aplicaciones en gel, como el gel se tiende a autonivelarse, no es necesario, ¿sí? No les van a quedar super pozos o super montañas donde tengan que limar con un grano muy abrasivo, como si fuera el caso del acrílico. Entonces lo que hago es limar laterales, limo faldones, limo la punta, sello área de cutícula, muy bien sellado el área de cutícula, y por último limo toda la superficie de la uña, para justamente verificar que no me haya quedado ningún pocito, ningún huequito, nada. Una vez que termino de limar, lo que voy a hacer es pasarle la lima spongy o un bloque pulidor para pulir toda la superficie de la uña, es decir, para eliminar todos esos rayones que se hicieron con el limado. Si arriba de esta uña escultural vos vas a aplicar un esmaltado semipermanente, no hace falta que hagas la parte de pulir, porque al estar porosa la superficie y la dejaste porosa por los rayones de la limada, tranquilamente puedes comenzar a esmaltar. En este caso yo voy a esmaltar, pero igualmente la estoy puliendo, ¿sí? Para mostrarte cómo se hace. Una vez que nos quedó la superficie lisita, hermosa, divina, vamos a pasarle el bledo y una gasita con alcohol para retirar todo el polvillo de la limada. Vamos a pasar esta gasita también por los laterales y la punta y la parte de abajo, que no nos quede nada de polvillo por ninguna parte.
Como te decía, voy a esmaltarla, le voy a hacer un diseño sencillo, rapidito, como para que, además de mostrarte esta uña natural, te muestro un diseño sencillo y rapidito. Lo que voy a hacer es ponerle una capa de top coat para semipermanente, ¿sí? Si la clienta quisiera, ya así se puede retirar con sus uñas, pero yo lo que le voy a hacer es, sobre este top coat y con la base blanco natural que tiene el gel de construcción que usé, voy a aplicar un polvito de efecto aurora y aparte de eso, luego le voy a agregar unos cristalitos en el área de cutícula para finalizar un diseño súper sencillo y que quede muy natural. En los siguientes 3 videos de esta clase te voy a mostrar cómo hacer punta coffin, punta almendra y punta redonda con gel de construcción. Voy a utilizar, como te dije antes, distintos geles de distinta marca para que veamos la consistencia de cada uno. Y además voy a mostrarte cómo puedes hacer esta aplicación con una técnica totalmente distinta, para que luego vos te acomodes a la que más te guste. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y no olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!